Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive Forum. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Y fue olvidado. Ruta del dolor carnero. Un Ram se siente indigna de ser la hermana mayor. Podrías pensar que algo así sería imposible, después de todo. Ram es posiblemente la mejor hermana mayor de todos los tiempos, tal como su querida hermana menor siempre decía que era, ¿verdad? Y para mí, eso sería un error, porque mi hermana, Ren, que es la chica más linda y amable del mundo en cualquier situación, merece más. Aunque algunos digan que eso es lo que hacen los hermanos, siempre proclamarán a su familiar como la mejor. Si no fuera por Ram, eso habría sonado ridículo antes. Porque mi hermana es la mejor y más linda del mundo. En verdad, no hay nadie mejor para Ram que Rem. Porque siempre ha sido la sirvienta más diligente, capaz y mejor que Ram en todos los años que hemos servido juntas. Porque es la mejor persona del mundo para Ram. Aunque amo al maestro Rosoa Al-Sanma, mi hermana aún ocupa un lugar un poco más importante en el corazón de Ram por ser tan increíblemente importante en mi vida. 2. Entonces, ¿por qué me olvidé de ella en el pasado? ¿Cómo pude hacer algo así? 3. Soy la hermana mayor a la que mi hermana menor siempre admiraba, siempre hablaba maravillas de Ram, siempre me proclamaba superior a todos los que me rodeaban. Eso siempre me llenaba de alegría. Porque sentía que un cumplido de mi hermana menor valía más que 100 cumplidos de cualquier otra persona en este mundo, simplemente porque era un cumplido de una de las personas que más quiero en este mundo. Por encima de cualquier otra persona con la que Ram pudiera haber conectado. Al menos, eso es lo que pensé. Porque Ram no merecía ni un solo cumplido de Rem. Si Ram fuera la hermana perfecta que Rem debería admirar, nunca la habría olvidado, ni siquiera por el poder de ese asqueroso arzobispo de la gula, y nunca habría necesitado que alguien más me lo recordara todo. Especialmente alguien que, mostró una vez más el fracaso de Ram como hermana mayor. Esa persona, Natsuki Subaru. Tan solo recordar su nombre le dolía el corazón a Ram, me paralizaba y me detenía a medio paso. Por todo lo que había pasado. Acontecimientos que trajeron desgracia a Ram, así como a todos los demás. Continuó mi camino hacia la puerta del dormitorio de Va, no, Subaru. Ya no tengo derecho a llamarlo así. No cuando Ram le falló a la única persona que me impidió fallarle a mi hermana de una manera imperdonable. No cuando Ram vergonzosamente ayudó a humillar a alguien que hizo tanto por mí de tantas maneras. No cuando Ram vivía sus días tranquila y feliz, disfrutando los frutos de su trabajo y el mío, sin pensar en nada más que palabras y pensamientos terribles dirigidos a él en esos tiempos horribles, ni siquiera hacía 2 semanas. Y si me preguntas de qué estoy hablando, Ram lo demostraría abiertamente al entrar a la habitación de Va, Subaru. Al entrar en la habitación que una vez se sintió vacía sin Ram, finalmente comprendí por qué se sentía así, como si faltara algo. No una cosa, sino alguien. Dentro de la habitación de Va Subaru, vi lo que se podía ver desde su regreso. Beatrice. Lo siento, 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 lo siento. 3. Escuché las decenas de murmullos incesantes de disculpas de Beatrice Sama, acostada en la cama, aferrada al brazo de alguien. Alguien de quien solo se podía saber que estaba vivo por el sonido de su respiración. Al entrar, la mirada de Beatrice Sama se desvió hacia Ram. Pude ver claramente su estado. Ojos rojos e hinchados por el llanto, expresión cansada con ojeras profundas y oscuras. Su cabello completamente descuidado, como si nunca lo hubieran cepillado, y su ropa, al igual que sus ojos y cabello, parecía tan descolorida que parecía gris, desprovista de todo color. Una imagen verdaderamente lamentable para cualquiera que recordara la plenitud de su enérgica belleza, como todos en la mansión supimos cuando Va Subaru estuvo aquí con nosotros. Eso ahora parecía un pasado muy lejano. Ram. Beatrice Sama, vine a ayudar a Va Subaru a prepararse. Beatriz. No fue necesaria una respuesta verbal. Sus ojos solo indicaban que entendía lo que quería decir y me daba permiso para acercarme, aunque no le gustara.
Algo a lo que no solo yo, sino los demás tuvimos que acostumbrarnos al lidiar con la nueva personalidad protectora de Beatrice Sama. Ram aún recuerda cómo casi intentó decapitar a Roswaal Sama cuando él entró en la habitación de Subaru para hablar con él, por razones desconocidas para Ram, aunque podía suponer que tenían que ver con sus planes que en el pasado lo habían dejado en un estado catatónico. Sin perder más tiempo, con calma, Ram se acercó al costado de la cama de Subaru, quitándole la manta del cuerpo. Ahora era posible ver, desagradablemente, su condición física actual. Un estado que, desafortunadamente para el corazón de Ram, fue causado por un fracaso que Ram cree que nunca debería haber sucedido si ella realmente hubiera defendido su orgullo como una admirable hermana mayor. Su cabello negro ahora era blanco, y casi no quedaba rastro de su color original, salvo algunos mechones negros que le caían sobre la frente. Tenía muchas cicatrices en el rostro, especialmente en los labios, que parecían formar una sonrisa grotesca y forzada. Tenía otras cicatrices en los brazos y el cuello, y Ram sabía que le cubrían todo el cuerpo. Algo grotesco había sucedido. Ram lo levantó con cuidado y tuvo que hacer todo lo posible para no despertarlo de su estado. Aunque no importaba mucho, ya que Ram sabía lo poco que hablaba desde su regreso. Desde la capital, la prisión, la tortura. La historia se había vuelto muy conocida en los campos en los últimos días, ya que la gente compartía lo que había sucedido desde su ejecución casi pública, un evento que afortunadamente se detuvo gracias a que el nombre de Subaru fue restaurado justo a tiempo, evitando un final trágico frente a todos junto con los nombres de otros, después de la muerte de ese vil monstruo, Royal Pard. Cuando todos pensaban que era un malvado arzobispo del culto de las brujas, pero en realidad no lo era. 3 Ram. Siempre me pregunto qué podría decir para disculparme. Pero luego me detengo, reflexiono y pienso, ¿por qué merecería siquiera el perdón? Una hermana que olvidó a su propia hermana. Yo, que ataqué verbal y físicamente a la única persona que recordaba y me devolvía a mi hermanita, quien además, gracias a él, restauró mis recuerdos, aunque fuera indirectamente. Yo, que viví días felices mientras él estaba preso, torturado, sufriendo el dolor de que nadie lo recordara, aunque él recordaba a Sir Julius y a mi querida hermana, sufriendo grotescamente a manos de sus aliados. Como si las cicatrices visibles a través de su ropa, sobre todo en ese pijama, no fueran suficientes, había otros tipos de cicatrices. Como las que vi en su boca. No el exterior, sino también el interior. Su lengua tenía numerosas heridas de cuchillas y espinas, probablemente causadas por ser perforado continuamente mientras intentaba comer. 4 Siguiendo hacia el baño, entramos. Beatrice Sama seguía a mi lado para apoyarme personalmente, y porque nunca dejaría solo a Subaru. Dentro, el baño estaba listo, con un poco de vapor saliendo del agua tibia. Y comencé a ayudarlo a quitarse la bata de pijama. Ram tiene que morderse los labios al ver su estado. Si antes eran visibles las profundas cicatrices de sus brazos, el resto de su cuerpo seguía igual. Un estado lamentable sería decir poco. Con cicatrices de cuchillas, puñetazos y patadas, látigos, quemaduras, etc. Pero no solo sus cicatrices, sino el estado de su cuerpo. Delgado. Extremadamente delgado, hasta el punto de que su piel parecía casi pegada a los huesos, dejándolo en un estado diminuto, extremadamente diminuto, casi inhumano. 22 Un estado deplorable. Tras retirar los pedazos, con la ayuda de Beatrice, empezamos a meterlo en el agua, hundiendo parte de su cuerpo y sentí que se estremecía ligeramente. Mientras tanto, comencé a ayudarlo a limpiarse de todas las maneras posibles. Beatrice también ayudó en todo lo que pudo, aunque parecía actuar como si el mero hecho de tocarlo fuera un delito personal. Pero nadie podía culparla. Después de todo, es culpa de Ram, ¿no? Ram fracasó como hermana mayor de Ren, Ram fracasó como hermana mayor de Subaru, Ram fracasó en todos los aspectos de la vida. Si Ram fuera más capaz, si Ram fuera alguien mejor, pero Ram no era nada. Por eso, en esos momentos, Ram tuvo que ayudarlo lo mejor que pudo. Por el crimen de Ram de dejarlo sufrir mientras ella vivía feliz y orgullosa de tener a su hermana de vuelta, sin darse cuenta de quién se había sacrificado por ella.
¿Por qué? Porque Ram tiene que ser útil de alguna manera. Ram fue un fracaso como hermana mayor. En ese sí. Subaru sufrió la misma tortura que en Path of Revenge. ¿Qué le pasó a Subaru a manos de Felix y los guardias? Lo golpeaban, le cortaban los dedos de las manos y de los pies, los infectados con sangre de dragón, a diario como juego por los guardias. Felix le quemaba los nervios, lo dejaban sin comer ni beber por un buen rato, los guardias le rompían los brazos durante la noche y solo los arreglaba Felix al día siguiente para que el ciclo se repitiera una y otra vez. Lo cortaban varias veces, le ponían espinas y cuchillas en la comida que comía, lo hacían beber aceite caliente, lo azotaban, lo golpeaban en la ingle varias veces, le metían cosas en todos los orificios, lo esposaban contra la pared para que durmiera estirado en la pared, donde a veces solo le ponían estacas en las manos para hacerlo dormir en lugar de esposas, a veces le rompían la mandíbula antes de ir a comer, entre otras torturas. 5. Subaru recupera brevemente la conciencia, olvidando por completo todo, hasta el estado inicial, ni siquiera recuerdos de su vida pasada en su mundo, con aspecto infantil, casi como Spica, pero capaz de formular palabras y oraciones. Mentalmente, está en un estado de alucinación con su madre y su padre en su mundo. Mas, Subaru, al recibir magia curativa en su cuerpo, termina recordando toda la tortura que sufrió e intenta entrar en modo suicida para escapar de todo el dolor. Extra, Reforgotten, Ruta del Dolor. Cuando la gente pensaba en Emilia, al menos aquellos fuera de su grupo, inmediatamente la asociaban con la bruja maldita del pasado, la que una vez se tragó la mitad del mundo en la oscuridad. Ese prejuicio provenía únicamente del hecho de que ella era una semielfa de cabello plateado. Y, sin embargo, a pesar del miedo que inspiraba, era innegablemente hermosa. Su belleza solo era eclipsada por el terror que los demás sentían en su presencia. Pero eso fue antes. Antes de todo. Si la vieran ahora, la verían levantarse de la cama con movimientos lentos y erráticos, con la visión ligeramente borrosa. Sus ojos estaban vidriosos, casi incoloros, rojos, con bolsas oscuras debajo de ellos, profundos e inquietantes. Su piel, que una vez fue clara, parecía pálida y agotada. Su hermoso cabello ya no estaba peinado con su elegante estilo habitual, sino desordenado y despeinado, con mechones arrancados con violencia por sus propias manos, algo que había hecho durante el tiempo que estuvo encerrada en su habitación. Y cuando se puso de pie, se podían ver rasguños leves y mal curados en sus brazos y moretones en sus nudillos por golpear algo repetidamente. Emilia se puso de pie y sintió un peso aplastante que nunca antes había sentido, no hasta todo lo que había sucedido. Un peso que mostraba cuán profundamente todo aquello la había afectado. Caminó hacia su baño privado, sus pasos pesados, sus pies arrastrándose lentamente por el piso de madera. Al llegar a la puerta, la abrió de un ligero tirón, sin importarle nada a su alrededor, y caminó directamente hacia el espejo. Lo que vio fue una versión maltratada y rota de ella misma. Su apariencia ahora reflejaba el verdadero agotamiento que la quejaba, especialmente en su mente. Pero aún así, sentía que no merecía sentir lástima por sí misma. Emilia. No cuando él sufrió tanto, su caballero. Se había olvidado de su propio caballero. Ella lo había abandonado para que lo torturaran. Y ella le había despojado de su título cuando él le había rogado que la ayudara. ¿Por qué? Se lo preguntaba constantemente, pero sabía la respuesta. Recuerdos distorsionados. Recuerdos retorcidos de todos los eventos importantes que ella y su campamento habían vivido juntos. Recuerdos que la hacían parecer una líder capaz de manejar todo por sí sola, sin ayuda. Cómo salvar a los aldeanos con Ram. Cómo derrotar a la ballena blanca y al perezoso. Como la victoria contra el gran conejo y la salvación de Garfield, Beatrice y el santuario, con la ayuda de Otto y Ram. Y luego los triunfos que siguieron en el año siguiente. La avaricia, la torre de vigilancia de las Pléyades, el despertar de Rem, la victoria en Boyachia, la derrota de Sphinx y la alianza formada con Vincent, recuerdos que la hacían parecer que había superado todo por sí sola, solo con el apoyo de los amigos que había ganado a lo largo del camino. Pero todo era mentira. Solo se dio cuenta cuando los verdaderos recuerdos regresaron.
Cuando el nombre de Subaru regresó a su mente, junto con los recuerdos reales de otros, después de que el arzobispo de la Gula había sido derrotado. Y con su regreso llegó un dolor abrumador. Dolor al darse cuenta de lo que le habían hecho a la única persona que había luchado tanto por ellos. Con lágrimas, sangre y sudor, los había guiado, los había protegido y los había ayudado a convertirse en lo que se habían convertido. Mientras pensaba en eso, se le revolvió el estómago. Un dolor violento le subió a la garganta. Y vomitó con fuerza en el fregadero, vaciando lo poco que había comido la noche anterior. Jadeó, casi sin aliento, antes de volver a mirarse en el espejo. No podía respirar bien. Sus pulmones apenas aspiraban aire. Un ataque de pánico la asaltaba, y el dolor en el pecho latía con una intensidad que nunca había conocido. Ni siquiera el dolor físico podía compararse. ¿Superarlo todo ella sola? Emilia se burló. Nunca habría sobrevivido a la casa del botín en los barrios bajos. Nunca habría salvado a Petra y a los niños. Nunca habría formado la alianza para luchar contra la ballena y la pereza. No, ella sabía la verdad. Todo fue gracias a un chico que apareció de repente en la casa del botín y la salvó, con la ayuda de Reynard. Gracias a un chico de cabello oscuro que no la vio como un monstruo. Gracias a un chico que le declaró su amor, incluso cuando otros afirmaban que ella era la misma que casi destruyó el mundo. Todas las mañanas, ella recordaba todo esto en el momento en que se despertaba. Mirando al techo, rezaba para que todo fuera una pesadilla, pero no lo era. Era la realidad. Y aunque deseara que no lo fuera, nada cambiaría. Había llegado a un punto en el que no había vuelta atrás. No había forma de ayudarlo, por mucho que lo deseara. Y en su opinión, su estado de deterioro, ni siquiera era castigo suficiente. Y ahora, ¿cómo estaba su caballero? Probablemente todavía estaba acostado en la cama. En el mismo estado que cuando llegó, desnutrido. Cubierto de profundas cicatrices. Ojos vacíos, desenfocados, sin vida. En un estado tan lamentable que nadie creería que era el mismo niño alegre del pasado. El niño que una vez iluminó cada habitación en la que entró. El que ayudó a los demás solo por la bondad de su corazón. El que le decía casi todos los días cuánto la amaba, la amabas. Amaste a una mujer que se olvidó de él. Amó a una mujer que, cuando confió en su buen corazón, lo abandonó porque quería creer en una dulce mentira. 3 no. Ahora mismo, no podía aceptarlo. No podía aceptar que ese chico bondadoso todavía la amara como antes. Pero la verdad era, no importaba lo que ella pensara o quisiera. Porque su caballero yacía en una cama, incapaz de moverse, atrapado en su propia mente. Y cada vez que se despertaba. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quién eres? Preguntó con esa dulce y gentil sonrisa. ¿Quiénes son? Grieta. De un solo puñetazo, rompió el espejo. Intentó golpear la cara de la abominación del espejo, la que tenía el rostro de una bruja cruel. Pero su puño no aterrizó en ese odiado reflejo. Solo golpeó la mano contra el cristal roto, cortándose de nuevo, dejando que los fragmentos se hundieran en su carne como tantas otras veces. Emilia, no mereces ser recordada por él, no mereces estar cerca de él, solo mereces esto, murmurando para sí misma, tomó uno de los fragmentos y se cortó el brazo otra vez. Haciéndose cortes que no sanarían del todo, solo para mantener vivo el dolor. Para intentar simular aunque fuera una fracción del dolor que debió sentir en esa celda. Y así, ella permanecería en su habitación, como siempre. Solo salgo para comer, o tomar aire. Porque para Emilia, ella no quería nada más que regresar al hielo, donde ya no podría volver a lastimar a alguien tan amable, siendo tan completamente incapaz. Entonces, ¿qué te pareció? @eternaloisper_chan. ¿Valió la pena? En este sí.
Los recuerdos de Emilia fueron modificados para creer que ella superó todo con el poder de la amistad y discursos inspiradores a la gente sola. 3. En los recuerdos del santuario, ella reemplazó a Subaru con Otto en el beso. 7. Ella creyó que fue Otto quien dijo que estaba enamorado y la amaba. 3. Esto lo escribió un anónimo. Intenta mejorar y aprender de esta experiencia, dale a Subaru todo el apoyo que puedas. Más sumérgete en tu propia autodesesperación/desprecio. Extra 2, Reforgotten, Ruta del Dolor Félix. No es culpa de Ferris, no es culpa de Ferris. 2. Si alguien fuera a una posada cercana a la capital y entrara en una de las habitaciones, vería la figura de la curandera que antes vestía un vestido azul claro, pero ahora vestía un atuendo más profesional, sentada en el colchón de la cama. No era una mala posada, la verdad. El colchón era cómodo, la habitación estaba limpia, con una ventana que dejaba que el amanecer iluminara suavemente la habitación poco a poco. Esta habitación pertenecía a Félix Argyle, conocido, o mejor dicho, era, el Azul, el mayor sanador del reino. Ahora, el antiguo caballero de la candidata real Cruz Karsten. Ya no estaba bajo la protección de la familia Karsten, sino solo, como en su pasado con sus padres. Una vida que poco a poco se volvía solitaria. Félix. No es culpa de Ferris, Ferris no hizo nada malo, él solo, Ferris estaba haciendo todo por Lady Cruz-sama. Se lo repetía una y otra vez mientras estaba encerrado en esa habitación solitaria, aunque pulcra, intentando encontrar una respuesta a todo lo sucedido. Una respuesta a cómo había acabado allí, después de que su señora recuperara la memoria. Una respuesta a por qué estaba ahora tan lejos del lugar que se había convertido en su hogar durante tantos años. Pero ¿a quién podía culpar en ese momento? ¿A quién podía responsabilizar de su miseria? Félix. Gula. 2. Sí, podía culpar al arzobispo de la Gula. Podía culpar a todos los arzobispos de la Gula y a todos los miembros del culto de la bruja. Al fin y al cabo, cualquiera lo haría. Lo cierto es que, si no fuera por ellos, si no fuera por su poder, no habría sufrido tanto. Nadie habría tenido que sufrir el dolor de perderlo todo como ellos. Y eso era cierto, al menos parcialmente. Los arzobispos de la Gula siempre habían sembrado el caos y la destrucción a su alrededor, infligiendo tantas pérdidas a lo largo de tantos años que era imposible siquiera medirlas. Eran monstruos. Abominaciones. Criaturas tan viles que ni siquiera valía la pena hablar de ellas. Así describía a aquellos seres que habían traído tanto sufrimiento al mundo, a su antigua señora, a alguien a quien ya ni siquiera podía servir. Eran la causa de casi todo lo que había destrozado su vida, pero si solo eran parcialmente culpables, ¿a quién más podría responsabilizar? Si su corazón realmente se abriera para revelar lo que está pensando, había otras dos figuras importantes a las que culparía. Personas que, desde el momento en que las conoció, habían sido la causa de sus mayores tragedias y pérdidas más devastadoras. Personas que parecían haber estado ahí desde el principio, para destruir toda su felicidad. Félix. Emilia, ella era una de ellas. Una figura maldita desde su nacimiento. ¿Podría él culparla? Sí. Podía. Porque esa chica, era como si nunca hubiera oído hablar del culto de la bruja. Incluso había dicho algo así una vez en una conversación. Y honestamente, ¿qué había perdido realmente desde el principio? A su señora le robaron la memoria. La habían envenenado con la sangre de dragón de un arzobispo. Por eso, perdió la vista de un ojo. Comparada con las demás candidatas, Emilia parecía bendecida por las fuerzas del mundo, como si nada pudiera causarle daño permanente. Claro, tenía una apariencia que muchos odiaban, y aún odian, pero comparada con el sufrimiento que soportaba su señora, ¿cómo podía quejarse? Incluso Félix, como sanador, deseaba que al menos pudiera comprender una fracción del dolor que otros soportaban, un dolor que ella parecía desconocer. Y, sin embargo, era más afortunada en otro sentido. 5. Incluso cuando perdió los recuerdos de las personas que le importaban, incluso eso era injusto, a sus ojos. Porque ella no perdió lo que realmente importaba en su vida. No tuvo que ver a alguien perder todo lo que era y convertirse en una persona completamente diferente.
Cuando perdió la memoria, obtuvo una nueva vida, nuevos recuerdos, sin tener que sufrir directamente hasta que regresaran. Cuando perdió la memoria, fue elogiada y celebrada por logros que ni siquiera eran suyos. Cuando perdió la memoria, su vida continuó como siempre, feliz, rodeada de personas que se emocionaban por ella y sus logros, logros que ni siquiera le pertenecían. Para Félix, Emilia era una bendición. Bendita por escapar ilesa. Bendita porque, incluso cuando sucedían cosas malas, nunca sufría tanto como quienes la rodeaban. Para Félix, la persona que más debería haber sufrido, siempre parecía protegido del dolor. Pero había alguien más a quien culpaba por su situación actual, Félix. Subaru. 6. El caballero del medio elfo, Emilia. Félix lo culpaba de todo. Lo culpaba de cada obstáculo que se les había presentado. Desde el momento en que Subaru entró en sus vidas, todo parecía girar en torno a él. Lo que quería para su candidato y lo que quería para sí mismo. Subaru apareció de la nada, sin que nadie supiera de dónde venía, y se humilló hasta que, de repente, cambió las cosas para demostrar que no era del todo inútil, a pesar de lo débil que era. Fue él quien formó la alianza que llevó a la derrota de la ballena blanca y la pereza, pero también fue por su culpa que fueron atacados por la avaricia y la gula. Fue él quien orquestó la defensa de Priestella contra los arzobispos, pero por su culpa, Crush fue envenenada por la sangre de dragón del arzobispo de la lujuria, y ni siquiera la absorbió por completo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo por ella, para salvarla cuando Félix, desesperado, simplemente no pudo. Subaru estuvo presente en cada evento importante del mundo desde el principio. Y, sin embargo, solo protegía a quienes le importaban. Nunca pareció importarle lo que le sucediera a los demás. Félix. Débil, idiota, afortunado, así es como lo describiría. Subaru era débil, alguien a quien cualquier caballero medianamente decente podía vencer sin mucho esfuerzo. Subaru era un idiota, alguien cuyas victorias provenían solo de su inteligencia, pero que aún así era increíblemente ingenuo, incapaz de manejar las complejidades de la vida. Y Subaru tenía suerte, alguien que lo tenía todo bajo control, igual que Emilia. 2. Desde su perspectiva, Subaru era alguien que solo tenía momentos de pura suerte. El mundo se inclinaba a su favor, permitiéndole tener todo lo que deseaba. Nunca tuvo que sufrir como ellos. ¿Y cómo podía alguien como él lograr tanto, sin perder nada? Subaru era una existencia que destrozaba la comprensión de Félix sobre cómo se suponía que debía funcionar el mundo. 3. Porque era alguien sin fuerza, sin talento, sin poder. Nada especial, salvo su suerte. Una existencia que, como Emilia, nunca tuvo que enfrentarse al sufrimiento que padecía gente como Félix. Fue injusto en todos los sentidos. Brutalmente injusto. Por eso pasó todo, ¿no? Por eso fue olvidado por el poder de Gluttony. Porque la suerte de Subaru tenía que acabarse eventualmente. Por ese simple hecho, Félix fue borrado de la memoria del mundo, después de todos sus logros, como si fuera una especie de venganza kármica por todo lo que Subaru había ganado sin perder nunca nada verdaderamente valioso, mientras dejaba sufrir a muchos a su alrededor. El mundo da, y el mundo quita. Para Félix, el mundo le había dado demasiado a Subaru. Demasiado al grupo de Emilia. Demasiado a quienes nunca parecieron apreciar de verdad lo que les ofrecían en bandeja de plata. Quienes nunca sufrieron como otros para lograr lo que deseaban. ¿Y qué pasó después? Cuando todos recordaron, toda la culpa de lo ocurrido con Subaru, recayó sobre Félix. ¿Por qué? Porque cuando todos pensaban que Subaru era en realidad Pride, Félix simplemente había hecho lo que le pidieron que hiciera. Porque confió en las palabras de un espíritu, y de un Oni, que no hacían más que traer más destrucción donde quiera que iban. Félix lo perdió todo por culpa de ello. Su señora no lo escuchó cuando intentó explicarle por qué tenía que hacer todo lo que hacía. No le permitió contarle su versión de cómo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ayudarla cuando creía que podía sacarle algo a un arzobispo. Simplemente lo echó de la mansión y lo dejó vivir solo con el poco crédito que le quedaba. Félix incluso recuerda cómo Guillermo lo echó. Con una mirada fría, una mirada penetrante, una mirada que había visto dirigida a la ballena blanca cuando la estaban cazando.
3. Una mirada que demostraba que en ese momento se contenía por respeto a todos los momentos que habían vivido juntos, pero que quería castigarlo. Más aún por las palabras de Félix al intentar justificar lo que había hecho, al intentar explicar que no era su culpa, sino de Subaru, y que lo había hecho todo por Crush. Parecía que sus palabras solo avivaban su furia. Dado que el nombre de Félix no se hizo público como torturador de Subaru, al menos pudo seguir actuando sin ser perseguido ni intimidado por quienes aún insistían en proteger a Subaru. Incluso podría seguir actuando como sanador, seguir siendo reconocido como caballero, incluso si su título no le había sido retirado oficialmente, y así poder mantenerse trabajando con la gente y recibiendo pagos de los caballeros por misiones o curando a los heridos en ellas. Perdiendo así su hogar de años y también la confianza de todos los que le rodeaban, pero no fue culpa de Félix lo que había pasado, no fue su culpa todo lo que había pasado que lo había llevado a ese momento, no podía ser verdad. Félix, no. Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa, siempre lo decía en esos momentos, siempre repetía esas palabras, las guardaba en su cabeza para recordarle de quién era la culpa. Pero, ¿a quién le dijo esas palabras? Al arzobispo de la Gula. A Emilia. A Subaru. En realidad, no sabía a quién le decía esas palabras. Pero por un momento, pensó que, se lo decía a sí mismo. Y cada vez que pensaba en ello, lo apartaba. Porque admitirlo sería admitir su fracaso con su mujer. Pero jamás se rendiría. Félix lo había hecho todo por su dama y, si tuviera que volver a hacerlo, dadas las circunstancias, tomaría las mismas decisiones. Porque necesitaba protegerla. Tenía que salvarla. Porque Félix hizo todo por su dama. En algún momento se daría cuenta, en algún momento lo entendería. Porque podría regresar a su casa y seguir adelante con su vida como siempre la había vivido. 1. Quería darle una nueva perspectiva a Félix en este fico olvidado, ya que casi siempre se culpa a sí mismo, aquí, ha sufrido una lesión que lo hace incapaz de soportar la culpa. En este sí. Garfield intentó matar a Félix, pero fue detenido por Wilhelm y Julius. 1. Félix ha estado en un estado paranoico en el que no puede admitir su parte de culpa, donde simplemente la acumula sobre su tristeza para arrojársela a los demás. Mas, si volviera a encontrarse con Subaru, Félix intentaría usar su magia curativa en él para activar su modo suicida, intentando acabar con todo de una vez. Epílogo, Reforgotten, Ruta del Dolor 1, Subaru. Qué raro despertar en un lugar así, sin mamá ni papá. ¿Dónde están? Papá y mamá no suelen salir sin avisarme, y no me dejarían en un lugar así, ¿verdad? Pero, ¿por qué no recuerdo sus caras? ¿Dónde están? ¿Qué aspecto tienen? Subaru. Subaru, ¿eh? Miré a la chica a mi lado, con el pelo rubio de forma extraña. Estaba acostada a mi lado en esa cama extraña, en esa habitación extraña. Me miraba con esos extraños ojos azules en forma de mariposa. La niña parecía tener marcas en los ojos, marcas muy extrañas. Ella se quedó mirándome fijamente por un rato. Subaru, ¿quién eres tú? Beatrice. Soy, Beatrice, supongo. Parecía ponerse triste por alguna razón cuando habló conmigo. ¿Por qué? ¿Se supone que la conozco? No, eso no tiene sentido porque es la primera vez que la veo en mi vida. Nunca había visto a una chica así en mi barrio. No puedo evitar pensar que es bastante linda, pero ¿por qué mamá y papá la dejarían conmigo? ¿Quiénes son mamá y papá de nuevo? Beatrice, ¿dormiste bien, Subaru? Espero que hayas descansado bastante, supongo. Subaru. HM. Sí, dormí. Gracias, Beatrice-san. ¿Por qué se estremeció cuando la llamé Beatrice-san? ¿Fui demasiado formal con una niña? Sí, quizás sea eso. Mirando a mi alrededor, no pude evitar que la habitación me pareciera extraña otra vez, porque incluso me resultaba ligeramente familiar, solo que no recordaba por qué. ¿Había estado aquí antes y simplemente no lo recordaba? Quizás eso fue lo que realmente me pasó y, por alguna extraña razón, no lo recuerdo. ¿Será que yo? Disculpe, Beatrice-sa, una nueva y extraña figura entró por la puerta de la lujosa habitación. ¡Guau! Es guapísima, con el pelo largo y rubio, ojos verdes y griega. Dientes afilados.
¿Acaso la gente tiene dientes afilados? ¿Acaso yo tengo dientes afilados? Espera, ¿quién soy? Beatrice me llamó Subaru, así que supongo que soy Subaru. Ese Subaru-sama, Beatrice. Se despertó de nuevo, y ya no recuerda nada, supongo. Frederica. Ya veo, Subaru-sama, me llamo Frederica Bauman. Soy una de las criadas del dominio Matters. Aunque no lo recuerde, nos conocemos. Subaru. HM. ¿Sí? Qué raro, ¿por qué no me acuerdo? Bueno, en fin. Un placer volver a verte, Frederica-san. Perdona que no te recuerde. Frederica. No tienes por qué disculparte por algo así. La verdad es que, no es tu culpa, porque parece tan nerviosa al decir algo así. Entonces no es mi culpa no recordar nada. Qué raro, ¿de quién sería entonces la culpa? Es raro que sienta que quieren que recuerde algo importante, pero simplemente no puedo. No es raro que por mucho que lo intente no pueda recordar nada de esto. Frederica. Bueno, ya que está despierto, Subaru-sama. Podría llevarle el desayuno a la cama para que coma un poco, si tiene hambre. Subaru. La verdad es que tengo un poco de hambre. ¿Cuánto tiempo dormí? Estaba dormido. Estaba realmente dormido. No siento que esté durmiendo ahora mismo, o simplemente estoy confundido. Frederica. Creo que quizás quieras tomar un baño. Subaru. ¿Un baño? Sí, sería buena idea, un baño podría ser un buen comienzo, ¿verdad? Un baño, ¿por qué pienso tanto en esto? Creo, Frederica. Cuando hayan terminado, no duden en llamarme a mí o a cualquier otra persona, Beatrice, Sama. Beatrice. Supongo que no tienes que decirle eso a Betty, criada, ¿no? ¿Cuándo terminamos en el baño? Parpadeé de repente, y ya no estábamos en esa habitación tan familiar con esas dos personas tan familiares. Ahora estábamos en este baño tan familiar. ¿Cómo? No recuerdo haber hecho nada para llegar aquí. ¿Acaso recuerdo haber entrado con Beatrice-san? No, no lo recuerdo, ni por qué entró conmigo. ¿Somos lo suficientemente cercanos como para bañarnos juntos? ¿O es como una cuidadora, una hermana o una familiar que ayuda de esta manera y comparte esta cercanía? No recuerdo que mamá y papá tuvieran un pariente como Beatrice-san, pero, ya ni siquiera los recuerdo, ¿verdad? Ojalá estuvieran aquí ahora para explicarnos qué está pasando. Mamá y papá me ayudarían a entender algo así, ¿verdad? Qué raro, juraría que estuve con ellos hace poco. 2 Beatrice. Subaru, supongo que deberías meterte al agua pronto. Betty te ayudará a limpiarte, supongo. Subaru. Está bien. No podría discutir con ese tipo de solicitud en este momento. Caminando hacia el borde de la enorme bañera en el centro de esa enorme habitación, pude ver parte de mi reflejo. Pelo blanco. Se suponía que debía tenerlo. ¿Por qué me parece raro tenerlo? No debería ser normal reconocer que tengo el pelo blanco y estas cicatrices. Tuve algún accidente que provocó esto, y quizá por eso mamá y papá no están aquí. ¿Será por eso? No, no sería aún más extraño si no estuvieran aquí conmigo, ayudándome con lo que sea que haya sucedido después de algún accidente. Raro, raro, raro. Beatrice, puedes meterte en la bañera, el agua está a buena temperatura, supongo. Subaru. Está bien, Beatrice. Diciendo esto, me quité la toalla. Lentamente, metí un pie a la vez, luego bajé las piernas y me senté en el agua hasta que me llegó al cuello. Agua tibia. Acogedora. Muy caliente. Caliente, 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 está ardiendo. Está ardiendo. Está ardiendo. Me quema la piel. Me quema la carne. Me quema la sangre. Para, está ardiendo. Para, por favor. Mi cuerpo arde. No para de arder. Por favor, por favor, por favor. Basta. Duele. Duele, duele. Duele, haz que pare. Por favor. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No lo sé. No lo sé, no sé nada. Por favor. No sé nada. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me hacen esto? Orgullo.
no soy, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no sé quién es Pride, pero no soy él, por favor, basta, no me gusta sentir este dolor. No me gusta. Sáquenme de aquí. Por favor. Alguien, por favor. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Papá. Mamá. Me duele mucho. Por favor. Por favor. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Por favor. Por favor. No me gusta esto. No me gusta esto. No me gusta esto. Yo no, 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 yo no. Beatrice. ¿Estás bien, Subaru? Subaru. HM. Claro, Beatrice-san. Creo que el baño estuvo bien para relajarte. ¿Por qué me pregunta eso? Fue solo un baño normal, nada especial. En realidad incluso disfruté del calor del agua que me relajó suavemente en ese lugar, porque siento que he olvidado algo. Me olvidé de algo ahora en el baño. Raro, raro, raro. ¿Qué soy yo? Beatrice. Subaru, ¿por qué estás ahí parado? Subaru. HM. Perdón, es que sentí algo extraño, comenté mientras miraba hacia esa extraña habitación, las puertas de una habitación extraña, de donde provenía el sonido de algo rompiéndose, como si algo hubiera recibido un golpe muy fuerte. Es extraño, ¿verdad? ¿Qué pudo haberse roto? Quizás alguien rompió algo, y me siento extrañamente preocupado por lo que pudo haber sucedido dentro de esa habitación por alguna razón, no importa, ¿verdad? ¿Debería importarme? Creo que sí, no. Sí, quizá más tarde debería preguntarles a Beatrice y Frederica. Debe ser algo muy importante que debo recordar. Debería tocar la puerta de esa habitación. Creo que, Frederica. Espero que disfrutes tu comida, Subaru-sama. Subaru. HM. Gracias, Frederica-san. No pude evitar sentirme un poco avergonzado cuando me sirvió una hermosa comida justo frente a mí en esa mesa gigante. Noté que la habitación estaba bastante vacía, sin nadie más además de mí, Beatrice-san y Frederica-san a mi lado, preparándome un plato para comer. No es realmente amable de su parte hacer algo así. Subaru. Gracias por la comida, Frederica-san. Frederica. No hace falta que me agradezcas ahora. Adelante, por favor. Había una cuchara junto al plato y la cogí con una sensación extraña. ¿Por qué? Mis dedos se sentían un poco desconocidos, como si no hubiera sostenido una cuchara durante mucho tiempo. Parece extraño. ¿Será por el accidente? ¿O fue algo anterior a eso? Desearía que mis padres estuvieran aquí, no sé por qué, pero realmente desearía que estuvieran aquí para ayudarme con esto. ¿Sería infantil querer que mis padres estuvieran aquí conmigo en un momento como este? Quizás lo sea, quizás realmente lo sea. Quizás sea por esa extraña sensación de incomodidad que sentí cuando acerqué la comida a mi boca y le di un mordisco. El sabor era extraño, metálico, frío, con una amargura que hacía temblar todo mi cuerpo. Luego vino el sonido. Un chasquido seco y horrible, algo duro, algo que no debería haber estado ahí. Un dolor que me atravesó como una cuchilla. Patas. Sentí varios alfileres en la boca al empezar a comer de nuevo. Sentí las puntas clavándose en mis encías como si llegaran hasta el hueso. Otro me atravesó la lengua, como si se partiera por la mitad por un instante, y cada pequeño movimiento para escapar solo hacía que los demás se hundieran más. Intenté cerrar la boca con fuerza, y entonces sentí que se me desgarraba el paladar. Me perforaban las mejillas como papel mojado. Luego llegó el sabor de la sangre, fuerte, caliente, llenando mi boca hasta que sentí que me ahogaba en ella. Intenté escupir, pero mi lengua parecía masa muerta, llena de agujeros, hinchada y temblorosa, con alfileres por todas partes, mezclada con saliva, sangre y pedazos de lo que estaba comiendo. Cada intento solo empeoraba el dolor, como morder un vidrio. No dejaba de doler. No dejaba de doler. No paraba.
Intenté mover mis brazos, intenté sacarlo con mis propias manos, pero estaban rotos. Los guardias me los habían roto, retorcido los huesos para que no pudiera hacer nada inteligente, los habían doblado de tal manera que no podía moverlos por más desesperadamente que lo intentara. Fueron destruidos de una manera tan horrible que me hizo entrar en pánico. Por favor, por favor, por favor, que este dolor pare. Solo quiero, yo solo, 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 Subaru. Estuvo realmente bueno, Frederica-san. Frederica. Gracias, Subaru-sama. Parecía genuinamente feliz cuando le hablé con tanto entusiasmo. Qué extraño. ¿Por qué se alegraría tanto con un simple cumplido sobre una comida? La gente no la elogia tanto como debería. Qué raro. No debería ser al revés. Con tan buena comida, debería estar tan acostumbrada a los elogios que mis palabras no significarían mucho. ¿Verdad? Quizás me equivoque. Frederica siempre cocinaba bien, cocina bien. Siempre ha cocinado bien. Alguna vez cocinó para mí, para papá y mamá. Extraño, extraño, extraño. Eso es realmente muy extra, Beatrice. Subaru, tú, pareces muy distante, supongo. Subaru, lo siento. Digo eso, pero creo que tiene razón. Ni siquiera me di cuenta de que volví a la habitación después de comer. La pequeña Beatrice-san estaba a mi lado, mirándome con profunda preocupación. Esto es realmente extraño. Siento que cada vez que parpadeo, termino en un lugar diferente al anterior. ¿Pero por qué? Siempre hago cosas así sin dar explicaciones. ¿Y qué hago cuando pasa? ¿Hablo no se dan cuenta? Eso sería realmente extraño, ¿no crees? Quiero una respuesta a esto, 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 Beatriz. Subaru, Subaru. Ah. Me di cuenta de que había hecho algo extraño. Al mirarme la muñeca, me había rascado la mano hasta que una fina línea de sangre empezó a gotear desde la herida que había hecho. ¿Y por qué no sentí mucho dolor? No me dolió nada. Ni siquiera sentí el calor de la sangre que goteaba de la pequeña herida. Beatrice-san acercó su mano para colocarla sobre la herida. Beatrice, déjame encargarme de esto. Subaru. ¿Qué? Un brillo extraño emanaba de sus manos. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Una sensación floreció dentro de mí y una mezcla de varias emociones me hizo sentir algo. Subaru. Qué extraño. ¿Por qué estoy mirando al techo? No estaba simplemente mirando a Beatrice-san. Ah, ahí está. Mirándome con lágrimas en los ojos. Gritaba y decía algo extraño. Parecía muy asustada, como si estuviera completamente desesperada. Mientras sentía algo diferente, como una ligera calma y liberación. Junto con un poco de dolor en el cuello, ¿por qué me dolía tanto el cuello? Extraño, extraño, extraño. ¿Por qué? La puerta de mi habitación se abrió. Kenichi, despierta, hijo. Hoy vamos de picnic. Mi papá entró con mi mamá justo detrás de él, sonriendo amablemente. No importa, ¿verdad? En fin. Un escalofrío recorrió mi cuerpo antes de empezar a cerrar los ojos, hasta que, en este sí, Subaru interactuó con otros, pero simplemente no lo recuerda. Cada vez que parpadea, olvida cosas. Más cada vez que Subaru recibe magia curativa, usa providencia para romperse el cuello, girándolo 180 grados y suicidándose de forma que impide la resurrección. Por eso miraba al techo al final. Porque se rompió el cuello y cayó en la cama mientras Beatrice lo veía morir. Cuando